se echa al monte. Tiene por invitados autores, autoras cuyas novelas centran la acción de sus personajes, sus contextos en el medio rural. Por aquí han pasado otras escritoras como Ana Iris Simón, Beatriz Montañez o Santiago Lorenzo. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Jesús Carrasco, que bueno, antes de entrar a la conversación contigo me han pedido que me presente, así que bueno, os contaré que soy periodista, estoy especializada en medio rural, de hecho tengo un blog que se llama ruralismos.es y en él pues bueno, cuento historias de los pueblos de España, sobre todo ámbito cultural o iniciativas sociales. Luego, entre otras cosas, coorganizo el encuentro literario de repoblación en Santiago Pontones, en la Sierra de Segura. Este año ya vamos a hacer la tercera edición y bueno, aprovecho para invitaros a todos, a todas, a ti Jesús sobre todo, si te apetece venir. Y nada, pues vamos al ataque. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal en Murcia? Has tenido un día muy activo, ¿no? Sí, no he venido a Murcia a dormir siestas, podríamos decir, que era mi plan inicial. No venía a Murcia a dormir siestas porque está muy lejos de Sevilla, ya duermo siestas en casa muy bien. Pero lo cierto es que ayer llegué tarde, tenía una mañana intensa y me esperaba este encuentro con vosotros, que gracias por venir, por cierto, siendo hoy un día de diario cualquiera. Me agrada muchísimo ver a tantas personas aquí. Gracias por venir y gracias a la biblioteca y gracias a ti, Carmen, por tu gentileza. Pensaba dormir las siestas, contaba, pero he tenido un día intensísimo y hermosísimo en Murcia. Qué bien. Porque he participado esta mañana en las jornadas derivas que organiza la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia. Unas jornadas que me han parecido interesantísimas, en las que no solamente intervienen profesionales del mundo del diseño, sino que bueno, aparecen otras figuras, como en mi caso, que soy escritor, no pertenezco a ese mundo. Pero bueno, un poco por la sensibilidad de mi último libro, por lo que cuento en ese último libro, han creído conveniente que estuviera y me han regalado un día maravilloso de encuentro, no solamente con los estudiantes, sino con los otros intervinientes. He estado en la escuela ahora, he visitado amigos en la facultad, en fin, bueno, está siendo un día precioso. Fenomenal, y también te ha dado tiempo a hacer una entrevista con La Verdad, ¿no? Sí, la hice ayer antes de salir de casa, sí. Genial. Bueno, supongo que aquí ya todos lo sabéis, pero Jesús hasta la fecha ha publicado 4 libros, todos ellos galardonados con premios nacionales de literatura, incluso el primero, Intemperie, también con galardones internacionales, también ha sido llevado al cine. Después de Intemperie vino La tierra que pisamos, luego Llévame a casa. Y el año pasado pues publicó Elogio de las manos, el cual también se llevó el premio Biblioteca Breve 2024. Bueno, para empezar, y ya que estamos en este ciclo, hay bastantes cositas, dentro de que cada novela, por supuesto, está perfectamente delimitada en su historia, todas tus novelas, pero también tienen bastantes cositas comunes. Yo destacaría como la más o una de las más importantes el hecho de que se desarrollan en el medio rural. ¿Por qué te gusta tanto el medio rural? Porque es mi medio natural. Yo soy un hombre de pueblo. A pesar de que llevo muchos años viviendo en ciudades, ahora vivo en Sevilla, he vivido en Madrid, en otras ciudades, pero nací en un pueblo y crecí en un pueblo hasta que tenía 19 años, que me fui a estudiar a Madrid. De modo que ese espacio, que ya ocupa mucho menos de la mitad de mi vida, ya voy para la cincuentena larga, pero lo cierto es que es el espacio donde mis emociones se formaron, ¿no? Donde me formé como ser humano. Es casi un tópico decir que todo escritor vuelve a su infancia en algún modo. Yo diría que casi cualquier persona que se dedica a una profesión artística, de una u otra forma, casi siempre acaba pasando por la infancia en busca seguramente de una pureza en la mirada de la que no disponemos cuando somos mayores y la vida ya nos ha ido maleando, ¿no? De modo que cuando yo me planteo escribir novelas, claro, sobre todo al principio, cuando era más inexperto, no digo que ahora sepa escribir novelas, sigo intentando hacerlo lo mejor posible, pero es cierto que para ponerte las cosas fáciles tienes que irte a los lugares que conoces y que amas. Yo cuando escribí Intemperie, justo antes de escribir Intemperie, he escrito otra novela, que sería mi primera novela, una novela inédita y que seguirá inédita, y que entre otras cosas, y de esa surge Intemperie, entre otras cosas es una novela que se quedará en el cajón porque no estaba anclada en un mundo con el que yo sintiera un vínculo emocional fuerte, como es el medio rural.
transcurría en diferentes países, una novela muy novelesca. Había de todo, ¿no? Viajes, historia, Segunda Guerra Mundial, había muchas cosas. Había Australia, norte de África, siglo XX, bueno, era un poco pastiche. Pero cierto es que cuando la acabé me di cuenta de que estaba muerta, de que no palpitaba. Y decidí dirigir mi mirada hacia ese lugar que sí que conocía, que había pasado inadvertido, como para tantas personas, que es el medio rural español, que era mi medio, era el lugar en el que yo había vivido y me había formado como ser humano. Dirigí mi mirada ahí y lo que encontré fue una sorpresa. No solamente intemperie, que para mí también fue una sorpresa, sino la cantidad de emociones y de vínculos fuertes que yo descubrí que tenía con un territorio que daba por sabido, que daba por reconocible y por conocido y casi por clausurado. Además, había emprendido ese camino que lleva a muchos jóvenes del pueblo, de los pueblos, a ir a la ciudad en busca de otras cosas, de un horizonte que se abriera más, porque yo salí del pueblo buscando ese horizonte que el pueblo, en cierto modo, me negaba, por su propia escala. Estoy haciendo la respuesta corta, no va a haber más preguntas ya, os lo advierto. Bueno, ya voy terminando. El caso es que fui a Madrid en busca de esa otra experiencia y, en cierto modo, lo recordaba Muñoz Molina hace bien poco, ¿no? Me dirigí a Madrid y, digamos, deslicé sobre mi territorio, sobre mi mundo, una mirada displicente. Dice, bueno, esto está superado, aquí todo lo que podía pasar ya ha sucedido. Y mi sorpresa fue al volver de esa experiencia larga de la ciudad, de otros países, y al encuentro con la escritura, que fue intemperie, me di cuenta de que había un territorio fertilísimo para mí. Y ese es el territorio que sigue siendo para mí más fértil a la hora de escribir. Sí, he seguido ambientando mis novelas en ese espacio porque es el lugar en el que yo encuentro conexiones verdaderamente profundas entre mi personalidad y aquello que quiero escribir, que tienen que ver con la relación con la naturaleza, con el campo, con las comunidades pequeñas, con la cercanía de lo sensorial, de los objetos, con la exposición digamos, a las inclemencias. Yo soy un niño que he crecido conociendo bien el invierno, el verano, la primavera y el otoño, y conociéndolo de primera mano como cualquier niño de pueblo, exponiéndome a ello, jugando todos los días del año, ya fuera invierno o verano. Entonces esa exposición a los medios, a los elementos, no se da tan fácilmente en la ciudad y también ha determinado mi forma de ver el mundo. Entonces cuando voy a ese espacio narrativo, pues encuentro todo eso, encuentro conexiones muy profundas para mí relevantes e importantes. Sí, eso también quería preguntarte, porque me hablas de un territorio conocido, exterior, pero también te sientes muy cómodo a nivel interior. De hecho, en tus obras y en otras obras marcadas en el medio rural, yo suelo ver como un gusto por la reivindicación de emociones, de estados personales, del gusto por la calma, el gusto por disfrutar de un momento en buena compañía sin que la prioridad sea hacerte una foto y subirlo a redes, el gusto por la naturaleza, en fin, todo lo que has estado comentando. Y de hecho leí en una entrevista tuya, que es la primera vez que lo leo, que a esto tú le dabas un nombre, que es un género literario de resistencia. Resistencia, supongo, porque va un poco en contra al dictamen oficial de lo que este mundo de la velocidad hoy nos pide. ¿O por qué? ¿Por qué lo llamaste así, género literario de resistencia? Porque hay una corriente central en el tiempo contemporáneo que es muy clara, que nos arrastra a todos, absolutamente a todos o prácticamente a todos, que yo percibo y que disfruto también y que también padezco, y que cualquier texto mío o cualquier otra manifestación que se oponga o que contraponga un modelo a ese modelo es un modelo resistente. Yo en mis libros hablo de lentitud, hablo de espacios abiertos, hablo de lo nítidamente humano, de la condición humana, reivindicando en todas mis novelas, no desde un punto de vista, o sea, no de una forma explícita, pero sí implícita, una condición humana plena, con todo lo que eso significa, con los errores que los humanos cometemos, con los fracasos, pero también con la inmensa capacidad que tenemos para amar, para relacionarnos, para aliarnos unos con los otros, para crear sociedades, para crear comunidades, para hacer lo mejor que somos capaces de hacer, que es muchas cosas. Los seres humanos hemos creado el arte, hemos creado la ciencia, estamos aquí, esta silla, hemos creado, yo no particularmente, pero el Rey Lear, hemos creado el Quijote, hemos creado una habitación propia, hemos creado grandes obras artísticas y científicas, en fin. Todo eso lo hemos hecho los seres humanos y eso forma parte de nuestra condición, de lo más noble de nuestra condición. Entonces yo veo que en este tiempo no se habla de esa parte y por eso son, en cierto modo, textos que resisten o que ofrecen una cierta resistencia a un mundo que nos lleva en otra dirección, nos lleva hacia... Y no quiero ser pesimista, ni lo soy, ni soy nostálgico, ni quiero serlo,
pero veo que la corriente central nos lleva hacia una mayor disgregación, hacia una atomización enorme, que va disgregando, va disolviendo, en cierto modo, esa potencialidad del ser humano que se alía, que crea una comunidad. No hemos creado el rayo de positrones o el escáner con el que detectamos un cáncer con la ayuda de una sola persona. No es una inspiración, es una alianza de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. Entonces veo que todas esas alianzas, que muchas de esas alianzas se van disgregando, se van disolviendo como una especie de ácido que lo va corroyendo, ¿no? Y entonces yo me opongo de una forma tranquila a eso, entonces, no como una postura política, que también, sino seguramente porque no puedo hacer otra cosa. Yo soy un hombre nacido en el siglo XX. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa buena que tiene haber nacido en el siglo XX es que tienes un pie en un lado de Internet, es decir, la gran revolución del finales del XX y principios del XXI, y otro pie en la gran revolución que ha supuesto Internet para nuestras vidas y que no voy a glosar aquí porque es evidente. Entonces yo todavía, como supongo que muchos de nosotros, tengo una conciencia y una memoria de cómo era un mundo sin ese gran descubrimiento maravilloso, pero también sin ese gran acelerador que en muchos momentos nos esclaviza. Tengo todavía esa conciencia, puedo comparar y, por tanto, puedo, digamos, expresar una resistencia en ese sentido, ¿no? Supongo que los jóvenes que están creciendo hoy podrán decir lo mismo con respecto a la inteligencia artificial. Yo nací antes, yo recuerdo, le dirán a sus nietos, que viví en un mundo sin inteligencia artificial y de un año para otro cambió, ¿no? Se dice que la inteligencia artificial supondrá para la especie humana una revolución similar a la que supuso, ayer me lo contaban en la escuela, la revolución industrial. Con la diferencia de que la revolución industrial se produjo desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta bien entrado el XIX, y la revolución de la inteligencia artificial, en su gran extensión, va a ocuparnos muy poco tiempo, ¿no? Hay esta aceleración. Entonces, bueno, todos esos son los elementos del presente. Yo los percibo con esta conciencia crítica, quizás del ser humano que soy, nacido en el siglo XX, con esa sensibilidad hacia el medio en el que me he criado, con esa memoria del lugar del que provengo, con esa conciencia de la importancia de lo humano, de la condición humana, y todo eso aparece. Y automáticamente es resistente porque no se está hablando mucho de eso, o no demasiado de eso. Así es. Esta es otra de mis respuestas cortas. Ay, me encantan, como tú te sientas cómodo. Bueno, ha salido un informe del Banco de España hace poco que dice que el 40% de los municipios españoles están en riesgo de despoblación. De hecho, se habla de una segunda ola de despoblación en España. Un dato que está, por cierto, muy lejos del resto de Europa. ¿Qué pasa en nuestros pueblos en España? ¿Se están dejando caer? ¿Están destinados a ser lugares dormitorio? ¿Cuál piensas que es el futuro de los pueblos? Es una pregunta que me excede por todas partes. No soy sociólogo, ni politólogo, ni nada parecido. No puedo darte una opinión personal. Por favor. Yo creo que ese movimiento está determinado por una variable que determina prácticamente toda nuestra vida colectiva, que es el modo en el que se constituyen los partidos políticos. Igual he ido demasiado lejos. Es decir, las personas que nos gobiernan, la estructura de poder de lo que nos gobierna, de las estructuras democráticas que nos gobiernan, proceden, o sea, las personas que llegan a ese final proceden de una escalera que es una escalera privada, que es la de los partidos políticos, y si se llega al final, digamos, a la dirección política. Eso ya creo que pervierte, porque no es necesariamente un gobierno de los mejores, sino un gobierno de aquellos que han sabido circular por esas vías hasta ese lugar. Y luego hay otro problema, desde mi punto de vista, y lo digo con la máxima humildad, porque no soy politólogo, simplemente un ciudadano, que tiene que ver con el sistema electoral español. Es decir, o quizás con la forma en que nos tomamos la democracia. El hecho de que los mandatos duren 4 años y de que haya este cainismo impide, yo creo, que avancemos como sociedad, porque no se plantean políticamente, o generalmente no se plantean objetivos a largo plazo. Y movimientos de fondo como la despoblación del medio rural necesita objetivos a largo plazo. Yo creo que el medio rural español está debilitado y está solo y está vaciado porque no renta electoralmente. La concentración de voto en Soria, en Palencia, en Burgos, en la provincia de Huelva, la concentración de voto es ridícula comparada con la concentración de voto en Valencia, en Madrid, en Sevilla, etcétera. Entonces yo creo que todo eso hace que la intención política circule, digamos, hacia aquellos lugares donde va a haber más rentabilidad electoral.
Entonces yo creo que esto es para mí, claro, ¿cuál es la solución? Pues evidentemente un movimiento a la contra, un movimiento que tiene que ser político y que tiene que ir a la contra. Hay que sobreatender esos territorios que de otro modo se caerían. A nadie se le ocurriría dejar caer la Catedral de Toledo porque de repente no hubiera turistas o no interesara a nadie o porque se dejaran de celebrarse cultos religiosos ahí. A nadie se le ocurriría. Sin embargo, nos permitimos dejar caer decenas de ermitas románicas en el norte de Castilla, abandonar patrimonio histórico y cultural en el medio rural porque está al margen, porque no hay, esta es una opinión muy personal desde luego, porque no hay un caladero de votos que merezca la pena. Claro, yo también lo entiendo desde el punto de vista del gestor y no podemos hacer un hospital en cada pueblo de España porque son muchos esos pueblos, pero desde luego tiene que haber una mayor atención. No podemos permitirnos ese vaciamiento que no solamente es un patrimonio cultural e histórico, también es humano. Con un acervo, con una tradición, con un conocimiento y con un anclaje y con un enraizamiento que es humano y que forma parte también de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi visión, que igual es, no sé, si demasiado pesimista o me excedo en mi análisis, no lo sé. Perfecto, bueno, vamos a volver a la literatura. Volvamos, sí. Nos sacamos de ese jardín. Sí, que nos estábamos metiendo aquí en un ¿Que me estás preguntando por Donald Trump? No voy a opinar sobre Donald Trump. No, hablemos de literatura. Bueno, yo una pequeña obsesión que tengo cuando empiezo un libro es siempre fijarme en la primera frase. No sé, pienso que siempre, no lo sé, yo no soy escritora, pero que tienes como que darle muchas vueltas, ¿no?, para la primera frase de un libro. Bueno, un pensamiento mío. El caso es que tu primera frase aquí en Elogio de las manos es difícil de olvidar, la verdad. Bueno, que por cierto la voy a leer. Primera frase y últimas del primer capítulo, que no voy a hacer spoiler de nada porque todo lo que voy a leer está más o menos narrado aquí brevemente en la contraportada. La mañana en que pusimos un pie por primera vez en aquella casa ya sabíamos que la iban a derribar. Saber, además, que pronto sería derribada no ayudaba a que nos comprometiéramos con ella. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos llevó a trabajar tanto por algo que sabíamos que terminaría más pronto que tarde? ¿Por qué nos reservamos la esperanza y las fuerzas para objetivos más plausibles? De todas las preguntas que la casa me ha formulado en este tiempo, esta última es, sin duda, la pregunta crucial. Bueno, yo aquí veo claramente que estás hablando de la vida, ¿no? De una verdad universal también, que es que los que tenemos la suerte de haber nacido moriremos, pero teniendo en la cabeza esta realidad nos implicamos en la vida sobremanera, que es algo hermoso, para eso estamos aquí, creo yo. Pero bueno, ahora que has dejado reposar un poquito tu última novela, ¿has conseguido ya contestar esta pregunta que te hizo la casa? No. Bueno, no sé si habéis leído la novela o no, o alguien la ha leído, pero bueno, puedo hablar de esto porque lo cuento en la primera página. De hecho, es una premisa a la hora de escribir este libro, la premisa era que la trama sea irrelevante, da igual, lo que pase no es muy importante, y es tan poco importante como que lo cuento en la primera página, en la primera línea. Es una familia que habita una casa que va a ser derribada en algún momento y ellos lo saben. Entran a esa casa con esa condición, será derribada. Y sucede, y se cuenta también en el primer capítulo, en la primera página, no voy a decir nada que desvele el texto, que por otra parte daría igual, digamos que se van comprometiendo con esa casa y el narrador en particular pues se hace esta pregunta: ¿por qué trabajar tanto por algo que sé que va a ser derribado, que va a desaparecer, que no es mío? Pues no tengo respuesta a esa pregunta después del tiempo, porque esa pregunta encierra otra pregunta mayor, y la has apuntado tú en lo que acabas de decir, ¿no? Esta es una metáfora de la vida. ¿Por qué nos apasionamos con la vida? Los que tenemos la suerte de poder tener una vida que permite la pasión, porque hay personas a las que no se les ha concedido esa posibilidad. Hay personas que han nacido en unas condiciones tan penosas que no tienen siquiera la posibilidad de explorar esa posibilidad, ¿no? Pero valga la redundancia. Entonces, yo que sí que he tenido esa opción, que he vivido y que he nacido en un país en paz y con una familia que me ha querido, me pregunto por qué nos entregamos a la vida con esa pasión. Y no lo sé. Yo creo que para mí forma parte del misterio de la vida. No quiero saberlo, tampoco. No quiero saberlo, no necesito saberlo todo. Tampoco necesito saber
digamos, cuál es la estructura molecular de mis pasiones. Me basta con reconocerlas y de dejarme llevar por ellas y, digamos, vivir mi vida cabalgando sobre esas pasiones. Una de ellas es la literatura, la lectura, y desde luego otra es la vida. Me gusta vivir, tengo esa suerte, tengo la suerte de tener salud, de tener las condiciones para poder disfrutar de la vida. Intento llevarla adelante con la mayor energía, dignidad y alegría posible. Entonces, para mí es la misma pregunta. No tengo respuesta para esa formulación. No lo sé. ¿Y cómo es tu proceso de creación? La inspiración, tú sales a buscarla, te encuentra ella. ¿Cómo funciona en tu caso? Bueno, primero empezaría diciendo que la inspiración no sé si existe. O al menos a mí me parece una formulación que quizá ya se ha superado. Yo, desde luego, la siento superada. Me parece que es un concepto casi decimonónico, ¿no? Que alude o que... No digo que sea tu caso, desde luego, no está en tu pregunta, pero cuando pensamos en inspiración pensamos en ese rayo divino que procede de un lugar del cielo que te electriza al artista y a resultas de esa electricidad o esa descarga se produce la obra casi de una forma automática, ¿no? Cuanto más inspiración, más obra. Esta es una idea romántica, es una idea que parte del siglo XIX, que tiene que ver con la magia y con un montón de otros elementos, ¿no? Yo no participo de esa idea porque yo me dedico a una profesión artística, pero sobre todo mi condición es la de trabajador. Soy un trabajador de la palabra, mi material de trabajo es la palabra y a ella me dedico. Entonces, esa inspiración, bueno, yo creo que la inspiración yo la definiría más bien como un estado de la sensibilidad. Es decir, yo tengo un oficio, que es la escritura, intento controlar una técnica, que es la técnica de aquel que pone una palabra detrás de otra de una manera adecuada, la escritura, dispongo de esa técnica, o la he labrado, o la he trabajado, y ahora lo que intento hacer es trabajar, por otra parte, mi sensibilidad hacia el mundo. No me puedo fijar en todas las cosas del mundo, no puedo ser sensible a todo lo que sucede, se me ha concedido una parcela, una visión, mi forma de ver las cosas. Y por otra parte tengo esa herramienta que es la escritura. Uniendo una cosa con la otra puedo componer libros. Y ofrecer una forma particular de ver el mundo, que es la mía, a través de una técnica que es conocida, pero que yo me apropio, que es la de la escritura, en este caso en español. ¿Esa es su inspiración? Bueno, hay días mejores y días peores, pero como cualquier trabajador, como cualquier persona que esté en una oficina, como cualquier persona que limpie escaleras, como cualquier persona que atienda en un hospital, como cualquier persona que cuide de otro, hay días mejores y días peores. Los podemos llamar días inspirados, pero para mí son días sensibles, de mayor sensibilidad, podría decir. O sea, tú asocias de alguna manera la inspiración a la sensibilidad. Sí, sin duda. Que la sensibilidad te pille trabajando, decía no sé quién, claro. Es decir, es una mezcla de trabajar esa sensibilidad, esa forma de ver el mundo, la particular, la que cada uno le corresponda o haya conseguido a lo largo de su vida, con mantener la máquina muy engrasada. Hay que escribir mucho, escribir todos los días, es decir, no es... También esa idea de la inspiración sugiere que tú puedes abandonar la herramienta o el material, ¿no? y esperar a que venga la inspiración y entonces coger la pluma y escribir. No. Esa sensibilidad se da sobre todo cuando la mano está caliente, es decir, cuando el cuerpo está predispuesto. Supongo que le pasa igual al alfarero, le pasa igual a la tejedora o al tejedor. Si estás, digamos, con la mano fina, al guitarrista, por ejemplo, ¿no? Si abandonas un instrumento y eres un guitarrista experto y abandonas el instrumento durante 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, pierdes sensibilidad, ¿no? Entonces pasa igual, hay que mantenerse escribiendo y por supuesto mantener el radar muy abierto y llevar siempre un cuaderno de notas. Nunca se sabe dónde está la historia. Hoy me han contado una historia, una persona que está en esta sala, que es digna de una novela, en fin, si yo fuera otro novelista más capaz, directamente compraría los derechos de esa vida privada, porque, en fin, hay historias por todas partes y algunas vienen solas, como la que me han contado esta mañana. Ahora nos dejas con la intriga de esa Y os voy a dejar con la intriga porque es un asunto privado. No puedo revelar mis fuentes, ni la historia tampoco. Vale, de acuerdo. Pero es apasionante, ¿eh? ¿Pero? Es apasionante. Cachis. Bueno, antes de dar el salto a la literatura, ¿te dedicabas a la publicidad? Sí. Ya que estamos hablando de sensibilidad, inspiración, creación, ¿tu proceso creativo para la publicidad sigue un camino diferente o seguía un camino diferente que el de la creación literaria? Pues es curioso, porque me he dado cuenta de que los procesos creativos están más bien anclados al cuerpo y a la psicología que a una profesión o a una técnica o a una disciplina. Esta mañana estábamos hablando de creatividad con estudiantes de diseño, con una diseñadora de muebles o de producto, con un diseñador gráfico, y los procesos son muy parecidos.
Es decir, supongo que tiene que ver con la forma en que está constituido nuestro cerebro. Y en el caso de la publicidad, pues es un proceso muy parecido también. Sucede que son formatos evidentemente muy distintos. Yo escribía publicidad. Mi parte en el trabajo publicitario era escribir, era redactor publicitario. Sabéis que en publicidad, más o menos, hasta hace, no sé si sigue sucediendo así, pero en la época en que yo trabajé, hacia finales del siglo XX, primeros del XXI, pues había equipos creativos que estaban formados por un redactor publicitario y por un director de arte que se llamaba, que podía ser un diseñador gráfico, pero bueno, eran dos partes creativas, una ponía la parte visual y otra la parte conceptual o textual. Yo me dedicaba a la escritura publicitaria. Y los procesos son similares, pero los formatos son muy distintos. Lo que reclama una pieza publicitaria, que puede ser una página de prensa, un folleto, pues te lleva quizás 3 o 4 días, una novela te puede llevar 3 o 4 años. Entonces, solamente esa diferencia de escala hace que los procesos o que las técnicas que necesarias para conseguir ambos objetivos sean distintas. Pero, digamos, la posibilidad de mantener esa sensibilidad despierta, o para tu pieza publicitaria o para tu novela, son similares. Las ventanas son muy pequeñas en la publicidad porque enseguida resuelves. En una novela es una maquinaria muchísimo más compleja que precisa de otras cosas, pero que también comparte esos elementos. Ahí sí que hay una cosa que me he dado cuenta con los años, de que seguramente traigo de la escritura publicitaria, pero que tiene que ver con el estilo, más que con la aproximación creativa a la pieza. En publicidad, como sabéis, se escribe, dispones de poco espacio, dispones de poco tiempo, dispones de poca atención por parte del consumidor en este caso, y tienes que ir muy al grano. Tienes que ser muy seductor con muy pocas palabras, como hace, salvando las distancias, permítanme la butad, la poesía. La poesía concentra todo el significado en la mínima cantidad de materia, generalmente, y consigue un efecto expansivo, enorme. La gran poesía verdaderamente te llena por completo con un par de versos, ¿no? Leemos a Miguel Hernández o a Alfonsina Storni o cualquier gran poeta, ¿no?, para entenderlo, o a San Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me traje de la escritura publicitaria esa tendencia hacia la síntesis, hacia la concreción, hacia intentar no hacer perder el tiempo, tener siempre muy en cuenta al otro, en aquel caso el cliente, en este caso al lector. Que el lector no pierda su tiempo conmigo, que lo que yo le entregue al lector sea pues algo, en fin, que sienta que está bien condensado, que está cargado de significado, que tiene sentido, que no le hago perder el tiempo. Supongo que todos los que estamos aquí lo hemos sentido alguna vez, yo también lo he sentido como lector, pues esa sensación de que, bueno, ¿a dónde me lleva este libro? Llevo 18 páginas en las que no es que no pase nada, es que es inane, no tiene ninguna densidad literaria de ningún tipo, no me aporta nada, me está haciendo perder el tiempo. Parece que ha querido aumentar el número de páginas para que cueste más el volumen, o algo así, porque es que esto no... Entonces, a mí esa sensación me da mucho coraje, como decimos en Sevilla, e intento, digamos, sacarla fuera de mis libros, intento ofrecer algo concentrado. Y eso yo creo que me viene de la publicidad. Otra respuesta corta. Bueno, y de literatura, de escritores, escritoras favoritos, ¿tienes algo que recomendar? ¿Alguien que te guste especialmente y por qué? Sí. Respuesta corta, sí. ¿Cuál? Algunos. Pues mira, supongo que todos los que estáis aquí sois lectores también, como yo, compartimos esa comunidad. La biografía lectora es cambiante, ¿no? Y vas, a lo largo de una vida larga como lector, pues vas atesorando, digamos, tu pequeña selección de escritores y escritoras que te gustan. A lo largo de los años se han ido quedando algunos, otros muchos se han ido, evidentemente, no hay sitio en el podium para tantos. Al principio de mi época lectora, cuando empecé, digamos, a leer ya seriamente, que fue a partir de los 20 años más o menos que llegué a Madrid, o digamos con cierta intención, con cierto criterio, para mí esos primeros años la escritura norteamericana fue fundamental. Me ha acompañado toda mi vida, pero particularmente ese decenio fue fundamental. De ahí procede también mi interés por la escritura, por ejemplo, de leer a Raymond Carver, un cuentista americano, urbanísimo, realismo sucio, años 70, 80, 70 sobre todo. Raymond Carver fue para mí un descubrimiento. Un poco antes de Carver fue Stevenson, ¿no?, con La isla del tesoro y algunos otros libros suyos. Tuve luego la suerte de vivir en Escocia, en Edimburgo, 3 años, muy cerca de donde él vivió, de algunas de las casas en las que él vivió, su casa natal y las siguientes casas, que para mí era una especie de placer privado paseando cerca o frente a la puerta en la que Stevenson nació. Carver en Estados Unidos hubo una época que tuve muy fuerte con Paul Auster, por desgracia desaparecido. Para mí hay una época central en la producción de Auster que es fascinante.
Cormac McCarthy, por citar a otro, Faulkner, Carson McCullers, bueno, ha habido muchos, Richard Ford también me impresionó mucho en ese tiempo, pero luego también, por ejemplo, autores franceses como Georges Perec me influyeron mucho, por otro motivo, no por el estilo. En los americanos encontraba más el estilo y en los europeos otras cosas, y en Perec encontré la posibilidad de ser muy libre escribiendo, ¿no? La posibilidad de experimentar mucho escribiendo. Y en cuanto a autores españoles, pues hay muchos autores que me gustan. Leo, por ejemplo, todo lo que hace Sara Mesa. Es una autora que me interesa mucho, que me gusta mucho, que tiene una propuesta muy poderosa, muy personal, muy nítida, muy bien construida, muy honesta. Y a mí me encanta todo lo que hace Sara Mesa. Todavía no he encontrado ningún libro suyo o sea, hay algunos que me gustan más que otros, pero no he encontrado todavía ninguno que diga, ojo, vaya pinchazo de libro, ¿no? Yo creo que es seguramente la voz en la mediana edad más prometedora, más prometedora no es ya una auténtica realidad, pero de más largo aliento que yo creo que tenemos ahora. Va a ser una de esas autoras, desde mi punto de vista, como lo fueron Ana María Matute, ¿no? Que van a poder sostener una carrera bien trabada a lo largo de toda su vida, yo creo, porque es inteligente, escribe muy bien y bueno, yo creo que selecciona muy bien sus temas y se lo toma muy en serio, o sea, es muy honesta con lo que hace. ¿Qué más te diría? Hoy estoy leyendo a Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer. Bueno, no sé, me voy dejando también sorprender. Juan Gabriel Vázquez, acabo de leer uno de sus últimos libros, me ha encantado, porque es un autor que siempre también acierta para mí. Bueno, podría hablar de muchísimos autores. Y si saco el teléfono, que es donde tengo la lista de lo que leo... No, tranquilo. Pues ya. Más. Pues también se me olvida lo que leo, ¿eh? Tengo que llevar una lista, se me olvida. ¿Y de literatura rural, o como lo llamamos a partir de hoy, del género literario de resistencia? ¿Qué recomendarías? ¿Alguien que, por ejemplo, no haya leído nada así contextualizado en el medio rural? ¿Por dónde le animarías a empezar? Pues mira, me parece que hay una autora española, María Sánchez, que ofrece una mirada muy poderosa también, muy personal, muy limpia, muy límpida en cuanto a su prosa, pero muy contundente también en cuanto a su posición política con respecto al medio rural, que es María Sánchez, que es poeta y también es narradora. Escribió Tierra de Mujeres, lo publicó quizás en 2015 o 16 o por ahí, que fue un pequeño fenómeno también. Me pareció, me gustó mucho. Me reí mucho con Santiago Lorenzo, Los Asquerosos, me pareció un libro divertidísimo. Me gusta mucho Gaby Martínez, en otro tono, porque es ensayístico y también narrativo. Por ejemplo, libros como Delta, que salió hace no demasiado tiempo, hace un par de años quizás, habla justamente del Delta del Ebro y de otros deltas, pero se centra en el Delta del Ebro, o Un cambio de verdad, donde nos cuenta su viaje hacia los orígenes de lo que fue el oficio de su madre. Él es catalán, nacido en Cataluña, pero charnego, podríamos decir, no, nacido de familia extremeña. Su madre fue pastora de cabras y de ovejas en la Siberia extremeña, y en ese libro, en Un cambio de verdad, él regresa a la majada o al lugar en el que su madre pastoreaba y se encierra durante meses, y desde ahí escribe un retrato fantástico, también doloroso, de una España que está muy maltratada, ¿no? Y de un tiempo difícil también para el medio rural español. Bueno, hay muchos autores, yo creo que en España están dedicándose o están mirando cada vez más a ese territorio, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el año que salió Intemperie coincidieron en las tiendas pues quizás 8 o 10 autores y autoras jóvenes. Si 40 años es joven, que yo creo que sí, más o menos 30, 40 años, Lara Moreno, Ginés Sánchez, bueno, había muchos que habían puesto su mirada en ese territorio que había estado hasta ese momento, al menos en la literatura, bastante denostado. Esa mirada de la que se dolía Muñoz Molina, ¿no? Ese mirar un poco desde la ciudad al medio rural con cierta altivez, pues eso había pasado en la literatura. El movimiento central en la literatura, salvo casos excepcionales desde Delibes, había habido muy poca atención. Estaba Llamazares, Luis Mateo Díez, es cierto que había una mirada, pero desde luego la literatura hegemónica era una literatura urbana, de una España, supongo, que se estaba desempolvando de los rigores de la dictadura y de esa oscuridad, y que se iba y que celebraba unas Olimpiadas y una Expo en Sevilla, y que era muy urbana y muy moderna, y toda esa modernidad se asociaba a lo urbano y a los intereses urbanos y a las profesiones liberales y todo esto. Entonces parece que ese medio rural, que seguía habitado por muchas personas y que seguía teniendo enorme riqueza, pues había quedado a un lado.
Y que no solamente eso, escribir sobre ese territorio pues era visto con cierto desdén también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y de repente esos años, en 2013, 14, aparecieron un montón de autores jóvenes y yo creo que habíamos superado ya esa vergüenza, que quizás en la generación de Muñoz Molina, que es mucho más mayor que nosotros, pues ya no teníamos ese prejuicio. Y empezamos a escribir pues lo que nos salía de dentro, ¿no? Y con buena fortuna, yo creo que desde entonces ha habido un movimiento que ha venido para quedarse, que sigue siendo un movimiento pujante, yo creo que en la literatura contemporánea española. Sí, bueno, yo creo que el boom más potente lo dio a la par que el movimiento por la España vaciada. Sí, luego también Teruel existe y se dieron una serie de hitos, ¿no?, que también impulsaron a que la literatura se reflejara de alguna manera. Sí, pero hemos tenido que ser los nietos, yo creo, de los que abandonaron en los 60, o los hijos más bien, hijos de los que tuvieron que abandonar en los 60, en los 50 el medio rural, ya desde otro lado, ¿no?, desde una mirada refrescada. Yo creo que lo reflejaba muy bien Sergio del Molino en su ensayo, que ya es un ensayo, casi es un ensayo clásico, porque fija un concepto, que es el de España vacía, que luego se evolucionó hacia España vaciada, podríamos decir, o se matizó como España vaciada. Pero él fija ahí bien, digamos, la genealogía de ese abandono, de ese desdén que había o que ha habido. Y también pone de manifiesto que hay un resurgir, una sensibilidad de unos hijos desprejuiciados que ya no les importa que les llamen paletos ni que les increpen. Bueno, tampoco que a los escritores tampoco nos increpan porque tampoco lee tanta gente, pero bueno, no quiero que me increpen en ningún caso. Pero sí que, bueno, con cierto desprejuicio, vamos a Ana Iris, por ejemplo, también, y otros tantos, ¿no? Bueno, pues también formamos parte de un mundo, de un tiempo que es un tiempo, yo diría, luminoso. A pesar de todas las oscuridades que se cierran sobre nosotros, a pesar de todo lo que parece que nos viene encima, ¿no?, con esta tecnocracia loca, con este capitalismo desbocado, a pesar de todo eso, para mí es un tiempo desde luego más luminoso que los tiempos precedentes. Es un tiempo en el que socialmente somos capaces de asumir debates que antes no podíamos ni mirar. El de la diversidad sexual, el de la diversidad de los modelos de familia, el de tantas cosas, el de las diferencias de capacidades físicas o intelectuales, tantas cosas, ¿no? Las raciales, todo eso, hasta hace bien poco tiempo no solamente eran anatemas, sino que había carta blanca para la risa, para la mofa, para, ¿no?, chistes de mariquitas, y ahora miras ese tiempo y dices, madre mía, qué tiempo. Y miras este tiempo en el que está tanto por hacer, dices, por lo menos hay un debate, por lo menos los chicos y las chicas pueden. Yo vengo con las uñas pintadas hoy. Mis padres no podrían ir con las uñas pintadas. Mis hijas me han pintado las uñas y yo voy feliz con mis uñas pintadas, ¿no? O sea, es un tiempo diferente, es un tiempo en el que yo creo que ha entrado la luz en muchos lugares que estaban cerrados. Hay mucho por hacer, desde luego, pero yo creo que es un buen tiempo. Y dentro de ese foco que se ha movido y que está iluminando rincones que estaban oscuros, también está el del medio rural. Esa tensión, ahí hay un debate público, existe un concepto, se habla en el Parlamento, hay un problema latente, sabemos que suceden cosas, sabemos de dónde proceden los alimentos, sabemos cuáles son los problemas, o al menos tenemos noticia en las noticias de cuáles son los problemas del medio rural español, cosa que antes ni sucedía. Todo lo que sucedía en España sucedía en la calle O'Donnell o en el Paseo de Gracia. Se acabó España, no había nada más, ¿no? Y alguna noticia de playa en verano. Pues es un mensaje muy bonito como para... Bueno, es una visión personal, no sé si... Bueno, pues una visión hermosa como para terminar, pero porque quiero dejaros tiempo para preguntar. Pero antes me gustaría saber si tienes algo en la cabeza, Jesús. ¿Alguna novela próximamente? ¿Alguna idea? Te voy a decir que tengo en la cabeza un micrófono de diadema. Yo también, ¿eh? Que lo noto aquí. Sí, tengo en la cabeza y en el papel, de hecho, ya una novela muy avanzada. Que va a cambiar por completo, no la historia de la literatura, sino lo que yo venía haciendo. Quizás también la historia de la literatura, nunca se sabe, pero lo dudo. No llegaré tan lejos. Pero sí, es una novela en tono de comedia, que es algo que quería hacer, también para poner en práctica pues otros recursos y para no aburrirme también, y que no es una novela que sucede en el medio rural. Ah, ¿no? Aunque también mira hacia el medio rural, siempre estará ahí. Ajá. El pueblo nunca saldrá de mí. Pero que es un movimiento absolutamente premeditado hacia otro lugar, hacia otro paisaje. Por cambiar y por ver y por explorar otras cosas y por conocer otros mundos también literarios y narrativos. Y poco más puedo contar. Que va a ser buenísima, claro, va a ser una novela buenísima. Desde luego va a ser la mejor que yo pueda escribir. Eso lo garantizo.
No sé qué significa eso en términos absolutos, pero va a ser la mejor novela que yo pueda escribir, como siempre. Como siempre. Suena muy bien. Siempre lo intento. Claro. A veces sale mejor y otras veces sale peor. De eso se trata, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues os toca. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Yo cuando la leí me impactó mucho, esta letra y no podía dejarla, la leí casi, la leí 2 veces, una lectura y otra lectura. Y entonces luego cuando vi la película a mí me sugirió cosas muy distintas, o por lo menos no me impactó tanto como me impactó la novela. Si eso me pasó a mí, me imagino que a ti te pasaría todavía de una manera más profunda, ¿o no? Que te contaba otro tipo de, o por lo menos con otro lenguaje, esa historia, y entonces se distorsionó un poco, ¿o no? Claro, pero tú lo has dicho muy bien en tu pregunta, es otro lenguaje. Es otro lenguaje y esto lo marca todo. Contar en cine esta película tal, digamos, si cogiéramos el libro y lo utilizáramos como guión, se te da una película, vamos a decirlo claramente, muy monótona, porque es una novela, es una especie de road movie a ritmo de caminante a pie o de burro, con planos larguísimos, saldría una película iraní, podríamos decir, o sea, entendedme lo que quiero decir, ¿no? Una película contemplativa, de grandes planos abiertos, larga, con quizás el libro contiene 1,5 páginas de diálogos, o sea, silencio total, Kaurismäki, en fin, no sé, o cine iraní. No era la idea del productor, cuando yo cedí los derechos lo sabía que iba a ser así. También cedí los derechos sabiendo que no iban a hacer una película de Hollywood con, en fin, cosas extrañísimas. De modo que yo admitía que iba a haber una transformación, la que fuera. Estuve muy encima del proceso, supe bien qué pasaba en cada momento y me estoy alejando un poco de tu pregunta, pero bueno, te cuento un poco el proceso para que entiendas o para que entendáis, permíteme que te tutee. Para que entiendan, y entiendas tú también, a ustedes les tuteo y a ti te tuteo. Un poco cuál es mi visión del asunto. Mi visión está contaminada. Mi visión nunca puede ser la de un lector porque cuando vosotros leísteis Intemperie yo había leído Intemperie 100 veces, seguramente, y había trabajado con ella y la tenía dentro, muy dentro. Entonces estaba ya absolutamente contaminado. Cuando vi la película me sucedió lo mismo. Hoy me preguntaban, ¿qué se siente cuando ves un texto tuyo adaptado al cine? Y digo, pues no lo sé, la verdad. O sea, yo lo viví con una enorme distancia porque me parecía que le estaba pasando a otro. El asunto era tan grande que me digo, esto debe ser de otro señor con bigote. Yo no sé de qué me están hablando, ¿no? No tenía esa relación, ese vínculo. De modo que entendí desde el principio que era otro lenguaje. Y que para trasladar esta novela tan parca en palabras y tan amplia en escenarios a un lenguaje cinematográfico para un público más o menos amplio, había que transformar con ese lenguaje para conseguir el efecto, ¿no? Entonces se transformó y aparecen escenas en la película que no están en el libro, aparecen diálogos que no están en el libro, todo eso yo lo sabía. Y si me preguntas, que no me has preguntado, ¿qué me pareció? Pues te diré que la novela... Estoy tranquilo porque la película preserva lo que para mí es el tuétano del libro, que es la relación entre el niño y el cabrero. O sea, esa relación de ayuda, de necesidad, de aprendizaje mutuo, esa relación llena de distancia al principio, pero luego también de un amor profundísimo. Eso está en la novela también, en la película también, y está muy bien interpretado desde mi punto de vista por Jaime, el autor que hace de niño, y por Luis Tosar. En la mirada de Luis Tosar yo lo veo. Y tuve la suerte de ver a Luis Tosar rodando porque fui invitado al rodaje y lo vi. O sea, dije, claro, ahora sé lo que es un gran actor. Cuando tú ves a alguien interpretar a 2 metros de distancia y ves la mirada y dices, jo, o sea, ¿cómo puede conseguir esto prácticamente solo con los ojos, ¿no? Entonces, por ahí estoy tranquilo. No sé muy bien qué me pareció la película, porque ya te digo, estoy muy contaminado. Y también porque el primer pase que yo vi de la película fue una especie de encerrona. O sea, yo vi la película por primera vez, el montaje final de la película, con 150 periodistas en un cine en Madrid. Y cuando acabó la película, mi primera visionado de la película, tuve que subirme al escenario y defenderla como pude. Entonces, claro que me habían extrañado cosas, claro que algunas cosas raras, pero... ¿qué voy a decir? Estaba allí el productor, que se había gastado un dineral, estaba Benito Zambrano, que es un gran director, estaba Luis Tosar. Pues yo creo que... esa última escena, pues no. Te puedo decir por lo menos lo que yo sentí, claro. Que un poco como tú, yo también me he criado en pueblos y más concretamente en la zona de Toledo, cerca de Extremadura también, entonces yo me sentí muy identificada con ese paisaje, en sequía y todo, ¿no? Y
Y en la película no me pasó. O sea, no, el elemento intemperie, el elemento paisaje, el elemento exterior, no me llegó tanto como me llegó en el libro, que quizás eso fue, aparte de la historia humana, también lo que me impactó mucho, ¿no? El paisaje, lo que describen, ¿no? La intemperie que describes. Claro, y en la película me falta un poquito. Yo creo que tiene que ver con la diferente forma en que percibimos un texto literario o una película, una imagen. Es decir, en el texto literario tú tienes que poner casi todo de tu parte. El miedo del personaje tiene que ser tu miedo. Para que tú sientas miedo con una novela, tú tienes que haber sentido miedo antes. Y trasladar, en cierto modo, a lo que se está contando, tu propio miedo. Tienes que implicarte de una manera mucho más profunda. Una película puede ser aterradora, puede ser dramática, puede ser muchas cosas, puede ser estéticamente hermosísima, pero ya está, digamos, el lenguaje visual es mucho más directo en ese sentido. Entonces yo creo que el efecto que produce un libro y una película es distinto desde mi punto de vista. Y en cuanto al paisaje, fíjate, yo opino lo contrario. Yo creo, esta novela está ambientada en Toledo. Yo me crié en un pueblo de Toledo, en Torrijos, no en la zona de Extremadura, sino más bien en la zona central. Mi padre era de Cazalegas. Pues mira, más bien en la zona central, que también es una meseta árida de olivar y de cereal y de secano. Y mis imágenes para la escritura de ese libro estaban ambientadas en ese espacio rural que conocía bien, como decía antes a Carmen. Pero cuando encontraron ese espacio para el espacio que es el norte de Granada, Galera, Orce y toda esa zona del norte al norte de Guadix, ya casi en Ciudad Real, dije, oh, vaya paisaje, potencia mucho el dramatismo, la amplitud del espacio que yo tenía previsto, la sequedad. Esa zona de España estuvo en tiempos geológicos antiguos, fue un mar. De modo que lo que había en el fondo del mar era un limo y lo que quedó tras la desecación del mar es un polvo lunar, finísimo. Y yo recuerdo ir a ese rodaje en pleno agosto, con 100 y pico personas ahí en medio de la nada, y como ese polvo lunar se pegaba en todas partes. Dije, bueno, esto es impresionante. O sea, me pareció, como dicen los americanos, un nivel dramático, ¿no? Dramatic, no sé si se dice así. Bueno, esta sensación de un espacio que te sobrecoge, ¿no? Que te quita el aliento. Eso yo lo sentí con ese lugar. Quizás porque no había nada, o sea, proyectabas tu mirada 30 kilómetros al horizonte y no había nada. En el pueblo en el que yo me crié había una torre de la luz, un silo, una fábrica, un polígono industrial, en fin. Siempre había algo. Vale, gracias. Sí. De alguna manera leyendo un texto de ciencia ficción, en el sentido de que hay yo recuerdo una voluntad por parte del narrador de eliminar cualquier referencia temporal, haces a la intemperie protagonista, no se sabe muy bien si transcurre eso en un futuro donde ha caído la civilización, no hay ningún punto de anclaje en el pasado que nos pueda permitir ubicar el texto, creo recordar, ¿no? Y bueno, y tú has mencionado antes a Cormac McCarthy antes como una de las influencias, ¿no? que tienes a la hora de escribir. Yo no tengo, la sensación que tengo es que Intemperie quizás sea una novela distinta, ¿no? Bastante distinta a alguna de las que has escrito después, ¿no? Eso. Bueno, la primera parte de la pregunta, no sé si la habéis escuchado, hablaba de mi relación con la ciencia ficción. Yo soy muy mal lector de ciencia ficción. Lo he intentado muchas veces, pero no he conseguido... Distopía, quizá. Distopía más. Sería más orwelliana la novela que de ciencia ficción, podríamos decir. Pero es cierto que la ciencia ficción, en muchos casos, propone estos futuros que, cuando son imaginados desde la ciencia ficción, suelen ser apocalípticos, ¿no? Ese futuro tenebroso que está por delante de nosotros, al que nos dirigimos, y que parece que captura un cierto pesimismo humano. Vamos hacia la destrucción y tendrá esta forma desolada, ¿no? Curiosamente, la ambientación de Intemperie, esa ambientación que es distópica o que no tiene nombres, que está muy marcada por el clima, no procede de un futuro sino de un pasado. Esa ambientación o esa sensación de falta de agua, por ejemplo, procede de mis infancias en el pueblo. Yo crecí, como supongo que muchos de vosotros, en una España, yo nací en el 72, cuando yo era niño, en el pueblo, pues en verano el agua desaparecía de los grifos, por arte de magia, se cortaba a las 10 de la mañana y volvía a las 8 de la tarde quizás, porque no había buenas conducciones, porque no había buen almacenamiento, porque no había buenas infraestructuras, porque llovía muy poco en verano, también es cierto, y no había posibilidad de acumular ese agua, ¿no? Entonces,
digamos, esa falta de agua a mí me marcó la infancia. O sea, todo estaba condicionado por esa sequedad y por esa exposición al clima. Y eso es lo que aparece en Intemperie. No es tanto una visión del futuro como de un pasado superado, no de un futuro al que nos dirigimos. Al menos está en el origen de mi intención al escribir esta novela. Y el hecho de que no tenga nombres ni topónimos se puede asimilar a una narración de ciencia ficción, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con aspectos puramente narrativos. Yo cuando escribí esa novela, que fue mi segunda novela, porque escribí otra de la que hablaba antes y que no se publicó, pues era un escritor inseguro. No sabía bien controlar, no sabía bien los elementos de los que disponía, en fin, tampoco los disponía sobre el tablero de una forma adecuada, estaba inseguro. Y una de las inseguridades, que parece una tontería, es ponerle nombres a los personajes, por ejemplo. Tenía la sensación, y la sigo teniendo en cierto modo, que un nombre determina la condición de un personaje. Que un personaje que se llame Tomás o Andrea puede hacer una serie de cosas, pero si se llama James Bond puede hacer otra serie de cosas, ¿no? Tengo esta sensación que es una tontería. Y escribiendo Intemperie, pues yo iba retrasando, ¿no?, ese momento de, digo, ya pondré nombres a los personajes, ya encontraré el nombre apropiado para este niño, para este señor, a este cabrero. Pero no los encontraba a medida que avanzaba, así que, digamos, a modo de maqueta para el libro, pues les puse digamos, su condición. Uno era el cabrero, otro era el alguacil, otro era el niño. Y hasta digo, bueno, pues yo hago en Word, este programa, sabéis, informático, que tú dices buscar niño, sustituir por Tomás, y haces 617 reemplazos. No hay ni que buscarlo, ¿no? Y digo, bueno, ya llegará ese momento, lo haré. Llegó el momento final, entregué el manuscrito a una editorial, gustó y me di cuenta de que los nombres eran innecesarios. Es más, generaban una sensación, digamos, un cierto tono épico en el libro, o misterioso, brumoso, que favorecía un poco la desorientación que también tiene el niño. El niño está desorientado, no solamente en el paisaje, sino también emocionalmente desorientado. Y el hecho de encontrarse en un espacio, que el lector se encontrara en un espacio sin topónimos, sin nombres, también me daba la sensación de que añadía, o que abundaba en esta idea también en la experiencia lectora. El lector también está un poco despistado, ¿no? No estamos acostumbrados a que no sepamos dónde suceden ni cómo se llaman los personajes, ¿no? Entonces crea esta sensación incómoda, o ligeramente incómoda, que es la que yo creo que el niño estaba sintiendo también mientras caminaba. Bueno, estaba mucho más incómodo que el lector, desde luego. La sensación de que bueno, uno piensa que está leyendo algo de la posguerra, ¿no? Cuando de pronto ves que aparece una motocicleta y aparecen una serie de elementos que uno no asocia a lo mejor al momento en el que uno piensa que está ubicada la historia, y uno piensa que puede ser, ¿no?, algo postapocalíptico, un espacio así, ¿no?, o por lo menos una hipérbole, digamos, de ese. Sí, es una hipérbole, es una dramatización evidentemente de algo que yo viví, pero sí que tenía claro que quería situar la novela en un momento premoderno, es decir, en un momento en el que las comunicaciones, los vehículos no estuvieran muy desarrollados, porque quería que fuera una novela a pie, el niño se desenvuelve a pie, quería que tuviera esta exposición a los elementos, al paisaje, quería que fuera a ese ritmo. Por una parte es un momento premoderno, aparece alguna moto, algún tren, pero ya está, no es algo que esté a disposición de todas las personas. De hecho, el único que tiene un vehículo a motor es el alguacil y lo utiliza como herramienta de poder. No es capaz de desplazarse muy lejos, muy rápido, haciendo mucho ruido y levantando mucho polvo, y eso atemoriza, es como los caballos, los jinetes del apocalipsis, ¿no? Así que quería que fuera en ese territorio, rondando digamos, lo que hemos conocido. Y también había otra intención, que era eludir a toda costa la Guerra Civil Española. No por nada, sino porque se ha escrito mucho sobre la Guerra Civil Española. Creo que es el conflicto, junto con la Segunda Guerra Mundial, del que más se ha escrito, y seguimos escribiendo porque nos sigue doliendo. Pero yo quería escapar de ahí porque no quería condicionar la lectura. Si yo pongamos el caso, por ejemplo, otro autor muy destacadísimo ahora, que es David Uclés, ¿no?, con La península de las casas vacías, que es también un drama rural, nítidamente del medio rural español, digamos, es el gran mapa de la narrativa del medio rural español. Claro, él justamente quiere hablar de la guerra civil. Yo quería eludir la guerra civil porque tenemos mucha información sobre ese periodo histórico. Alguna vez es rigurosa, otras veces hemos oído, pero todos tenemos noticia de la guerra civil. Entonces, yo quería hablar de un drama que era nítidamente humano. No quería que apareciera por allí Franco ni las ideas políticas de unos o de otros. Quería que apareciera la crueldad, la sevicia, la esperanza, desde un punto de vista humano. Y yo sabía que si añadía esa referencia histórica, digamos, el lector ya iba a colocar todos los espacios, todo tal, y iba a cerrar mucho más la novela. Yo quería abrirla mucho más, y por eso no aparece ninguna. Podría ser un periodo de posguerra perfectamente, pero no se dice en ningún momento.
¿Alguien más? Has insistido bastante en el tema de la sensibilidad a la hora de escribir. No sé, yo creo que se me oye. Que decía que has insistido bastante, o yo lo he percibido así, en el tema de la sensibilidad a la hora de escribir. Y yo me ha parecido que en los libros o en algunos de ellos, en un momento de crudeza, de dolor, incorporas la mirada o la voz de un niño, de unas niñas. ¿Es algo como para dar luz o no sé, por qué lo haces o es una sensación mía únicamente? Pues no sé si es una sensación tuya, pero no es una intención mía. No soy consciente de ese hecho. Perfectamente lo reconozco como posible, pero no soy consciente de ese hecho. Soy una persona, no soy pesimista, no soy una persona pesimista, tampoco me quiero pasar de optimista, no soy un iluso, no quiero ser un lelo que lo ve todo de color de rosa, pero creo que tengo una percepción de la condición humana que es equilibrada. No soy capaz de ver la maldad en el ser humano, pero también soy muy capaz de ver las partes más nobles del ser humano. Entonces creo que ofrezco, en ese sentido, una visión realista de lo que yo creo que es la condición humana, capaz de lo peor y capaz de lo mejor. El ser humano es capaz de conmover y es capaz de la mayor de las destrucciones. No os voy a poner ejemplos porque todos los conocéis, ¿no? Entonces yo percibo la condición humana desde esa perspectiva más o menos equilibrada. Intento, no sé si, desde luego no lo intento, o sea, aparece porque así lo ofrezco, siempre aparecen, nunca es una historia absolutamente pesimista, nunca es una historia absolutamente feliz, siempre hay un equilibrio, intento que haya un equilibrio que yo creo que responde a la visión que yo tengo del humano, que es una visión más o menos equilibrada. Equilibrada y que se ponen las orejeras o las anteojeras ante la maldad humana. Yo no quiero estar todo el día pendiente del horror que nos rodea, quiero ser capaz también de reconocer todas esas partes nobles que nos conforman y que yo aprecio y que me alegran la vida y el día. O sea, cuando veo unas jornadas como las de esta mañana, cuando veo a los chicos y chicas de 18 años apasionados, creando, diseñando, haciendo cosas juntos, digo, ¡jo, qué bien que somos capaces como país y como sociedad de tener un centro educativo público que favorezca que estos chicos y chicas puedan tener un futuro, una profesión y hacerlo en libertad, ¿no? Yo veo eso también y lo reconozco todo el tiempo, ¿no? Es lo que me alimenta. Si no, estaría metido en la cama. Que es lo que tenía que haber hecho esta tarde, meterme en la cama. Sí, claro. Sí. Bueno, creo. ¿Tenemos tiempo, Juanjo? Sí, sí. Sí, pero con micrófono desde el principio para que se escuche, por favor. Buenas. Con el ánimo de ofrecerte una respuesta corta, ¿qué tiempo te llevó a escribir Intemperie? Desde, digamos, un primer bosquejo hasta el resultado final. No puedo darte una respuesta corta, lamentablemente. Porque ese libro lo escribí junto con otro libro. Yo empecé a escribir Intemperie, no recuerdo qué año, recuerdo que me cogí una baja como autónomo, entre comillas, claro, me ahorré dinero y dejé de trabajar, de coger encargos para poder dedicarme a la escritura de esa novela. Le dediqué quizás un año y pico, se paró porque yo no sabía escribir novelas. Cerré el grifo y me puse con otra novela que me llevó como un par de años y medio, esa novela internacional novelesca. La acabé, me pareció que es una novela que no tenía ningún sentido. Supongo que pasó algún tiempo de descanso y retomé Intemperie. Y la concluí en quizás otro año y pico. De modo que entre el principio y el final quizás pasaron 6 años, 5 o 6 años más o menos, con una novela inserta de 350 páginas por medio. Y con la vida también, claro. Yo empezaba, tenía trabajo, vivía en Sevilla pero trabajaba en Madrid, en fin, hacía malabares para poder escribir. Entonces, bueno, quiero decir que no admite una respuesta sencilla porque una cosa es disponer de todo el día para escribir y otra cosa es disponer del tiempo que puedas, de vez en cuando a salto de mata, ¿no? Y más en ese momento en el que no era ni profesional ni mucho menos, ¿no? Lo hacía, digamos, con una esforzada voluntad, pero poco más. Vale, gracias. Pues, ¿alguna pregunta más? Aquí había una pregunta también en primera fila.
Muchas gracias por visitar Murcia y por la tarde. Yo quería hablar de Elogio de las manos y mi pregunta, también en respuesta corta, sería... No garantizo una respuesta corta, no estoy en disposición. ¿Cuánto de autorreferencial hay en Elogio de las manos? Entendiendo que un texto literario es también ficcional, entonces, ¿cuánto hay de autorreferencial en esta novela? Y también me gustaría que expusiera, porque lo dice, lo explica, lo expone en la novela, el proceso de creación, cuando le viene la idea, es así, tal como el narrador cuenta en la novela. ¿Te puedo responder con una pregunta? ¿Es importante saber eso? ¿Qué hay de mí en la novela? ¿Te parece? O sea, ¿en qué crees que cambia la lectura? No, es curiosidad. Es curiosidad, vale. Es curiosidad. No, es que me lo pregunto como lector, no es una pregunta retórica. Yo me lo pregunto como lector porque a mí también me sucede. Intento encontrar qué hay del autor detrás de lo que se cuenta, ¿no? Yo creo que esto produce una sensación diferente, una experiencia de lectura distinta. Que tengamos siquiera la noticia o la sugerencia de que aquello ha sido vivido de verdad por una persona cambia la experiencia lectora. No es lo mismo que el Holocausto nos lo cuente Primo Levi que el que escribió el violinista de Auschwitz, ¿no? Primo Levi nos puede contar el Holocausto. Enric Marco ya sabemos que no nos puede contar el Holocausto, pero Primo Levi sí. Entonces, saber que Primo Levi vivió el Holocausto, que fue capturado en Turín y deportado a Auschwitz, claro, produce una experiencia lectora que es absolutamente diferente. Y en ese sentido, claro, yo también me lo pregunto, y voy a tu pregunta. ¿Qué tiene de personal? Pues bastante, mucho. Lo que yo he hecho en este libro es algo que no había hecho nunca, y es tomar una experiencia nítidamente personal, que es una experiencia que mi familia y yo tuvimos en esta casa, medio en ruinas o abandonada en una zona cercana a la costa, en Andalucía, y novelar la experiencia que vivimos allí. ¿Por qué novelar esa experiencia? Porque en esa casa se concitaban muchos de los intereses que yo tengo como ser humano. Estaba la familia, estaba el medio rural, el paisaje, los animales, estaba, por supuesto, el trabajo manual, porque yo soy hijo de unos trabajadores manuales. Bueno, muchas de las cosas que me interesaban estaban ahí. Y por supuesto estaba la escritura, que es una de las cosas que más me interesa. Entonces pensé que ahí, en ese espacio, valía la pena contarlo. Es una peripecia singular, otra peripecia humana más, una más, que queda pequeña comparada con la peripecia humana que me han contado esta mañana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que abarca el siglo XX europeo. Es una experiencia íntima, pequeña, pero que parte con la esperanza de encontrar otras intimidades, que otros se sientan reconocidos en esa pequeña experiencia íntima de alguien que intenta, como Sísifo, subir una piedra a la montaña y se le cae encima, ¿no? Podría parecer que no hay novela ahí, porque es extraordinariamente cotidiana, extraordinariamente doméstica. Podría parecer que no hay novela ahí. Y una de mis intenciones al escribirla, aparte de renunciar a la trama, era precisamente hacer algo que me gusta mucho hacer, que es encontrar la literatura. Decía, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Igual me repito, pero decía Baudelaire que la tarea del héroe consiste en buscar lo nuevo, dice algo así, buscar lo nuevo braceando las profundidades de lo desconocido, decía Baudelaire, ¿no? Esto se lo leía a Sánchez Dragó, por cierto, difunto también, y que me influyó mucho, por cierto. Lo leí con pasión de joven. La tarea del héroe consiste en buscar lo nuevo braceando las profundidades de lo desconocido. Y yo en cuanto leí esa frase me di cuenta de que se podía invertir bien. La tarea del héroe consiste en buscar lo nuevo braceando las profundidades de lo conocido. Porque ahí verdaderamente está la mirada. Ahí, es decir, es fácil emocionarse con un gran dramón decimonónico. Lo difícil es emocionarse con una flor, con un geranio que crece en un balcón. Eso es más complicado. Conseguir capturar la belleza de eso y la emoción y también la potencia estética a veces y humana es lo complicado. Y a mí me interesaba eso. Creí y sigo creyendo que en esa casa había muchos momentos pequeños, cotidianos, que requerían una nueva mirada o que merecían una atención. Por eso escribí esa novela. Es cierto que, aun partiendo de una experiencia personal, claro, yo soy escritor de ficción, la novela empezó a vararse, o la historia empezó a vararse cuando yo me quise atener a la realidad tal y como sucedió. Hasta que me acordé y digo, ¿dónde va? Pero Jesús, si tú eres narrador de ficción, si tienes un montón de herramientas ahí, puedes hacer lo que te dé la gana. Dijo, es verdad. Y entonces
la novela empezó a cobrar esa forma literaria. Y yo, evidentemente, he transformado muchas de las cosas que suceden, muchas cosas son ciertas, lo central es cierto, la casa existió, el narrador soy yo, pero hay otras muchas cosas que no sucedieron y que yo me inventé. Y una de las cosas que me inventé y que me arrepentiré siempre de no haber incluido en la novela, habéis leído la novela, ¿no? La novela sucede en esta casa, en un pueblo de Andalucía, con toda la belleza de los pueblos de Andalucía, con las paredes encaladas, con una parra que sombrea al frente de la casa y que permite esta vida al aire libre, pero al mismo tiempo cubierta y rodeada de naturaleza y de uvas que crecen en agosto, ¿no? A esa casa llegó un día Hannah Arendt y se sentó con mi mujer. Y yo llegaba del campo y ahí estaban las dos y mi mujer invitó a Hannah Arendt a cenar a nuestra casa. Y estuvo cenando con nosotros salmorejo, que mi mujer le había preparado. Y yo le pregunté por Eichmann en Jerusalén y tardé tiempo dándome cuenta de que era Hannah Arendt, pero era Hannah Arendt. Y esto me lo permitió la ficción. Y en algún momento del proceso final descarté esa posibilidad. Y me arrepiento. Porque Hannah Arendt estuvo en nuestra casa y comió salmorejo. Sí, así fue. Y lo pude hacer gracias a que soy escritor de ficción. Si queréis invitar a Hannah Arendt, tendréis que haceros escritores de ficción. Martín Buscaglia es buen amigo. Y estuvo en esa casa, además. Sí. ¿Lo conoces a Buscaglia? Sí. Esa es una de las maravillas de la ficción. Como escritor es una prerrogativa fantástica. La posibilidad de invitar a comer a quien te dé la gana a tu casa. De hecho, un momento dije, es que como habrá la puerta a invitados ilustres, o sea, van a pasar por aquí Jesucristo, en fin, Hermes Trismegisto, Ramsés II, Virginia Woolf, Hannah Arendt, no, se van a pasar muchas, va a ser otra cosa, ¿no? No descarto hacer ese libro, comidas bajo la parra con grandes figuras de la humanidad y hacerle las preguntas que le haríamos cualquiera a Jesucristo, ¿no? Pues hay muchas cosas que preguntarle, ¿no? Pero bueno, no, por desgracia, confieso aquí este error, lo descarté esa escena. ¿Está citada? Sí. Sí, porque ella, como sabéis, bueno, digamos, su estela o su influencia en la filosofía del siglo XX es capital y particularmente su trabajo teórico en la condición humana sobre la condición trabajadora del ser humano, el homo faber, el homo, todo esto que nos cuenta ella. Bueno, pues ahí hay un trabajo teórico que era fundamental, yo creo, para contar lo que yo quería contar. He intentado traer al libro, o sea, a partir de esta idea de contar o de dignificar el trabajo manual o de darle algún sentido, desde luego no un sentido teórico, porque no soy un teórico, pero sí quería, digamos, apuntalar estas ideas o estas sensaciones que yo tengo con lo que se ha dicho, lo que han dicho los grandes teóricos, no solamente Hannah Arendt, Richard Sennett o Aristóteles o Anaxágoras o tantos otros o Darian Lieder, muchos autores y autoras que han hablado que han pensado sobre el asunto y que han pensado muy bien sobre el asunto del trabajo manual, ¿no? Sí. Cuando hablamos del elogio de las manos, hablamos siempre de la casa, pero no hablamos de las manos. Y realmente la casa, evidentemente, está en un entorno rural, pero hay muchas más cosas. Está la escritura en el patio, está el herrador que va con el caballo con frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sería posible hacer, o habría sido posible hacer un elogio de las manos en un medio urbano? Sí, pero lo habría tenido que escribir otra persona, seguramente. Tiene que ver con la sensibilidad de la que hablaba al principio. Cuando yo voy al medio rural veo muchas más cosas de las que veo en la ciudad, ¿no? Como cuando alguien es conocedor del campo, por ejemplo, pues vas caminando con él y donde tú ves una hierba o un hierbajo, pues él ve una cura para el dolor, para el reuma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo mucha más sensibilidad, estoy mucho más despierto hacia ese mundo y veo muchas más manos funcionando en ese mundo. No solamente eso, sino que en esa casa en la que vivimos durante ese tiempo, para mí, y lo digo en el libro, fue una especie de jardín de infancia, un recreo. Ahí yo me podía permitir trabajar con las manos, que es una cosa que me apasiona y que me gusta mucho y que me interesa mucho. Entonces se dieron muchos momentos de muchos trabajos, lo cuento en el libro, ¿no? De muchos trabajos manuales y, bueno, era el lugar apropiado. En mi casa en la ciudad también hago muchos trabajos, pero desde luego no tantos, no puedo permitírmelo. Cada vez que hago algo tengo que montar un lío y volver a desmontarlo porque la vida continúa allí, ¿no? En aquella casa en la que vivimos,
yo podía dejar las cosas abandonadas, lo cuento en el libro, y volver al trabajo. O sea, digamos, el trabajo manual estaba constantemente presente. Era como vivir en una casa y en un taller al mismo tiempo. Y también me daba cuenta de que, bueno, de que había muchas personas a mi alrededor que trabajaban con las manos, ¿no? Es más fácil percibir un trabajo manual experto en un herrador, por ejemplo, que en un repartidor de Amazon, que también te entrega el paquete con las manos. Pero no percibimos la pericia porque son diferentes habilidades. Cuando ves a un herrador trabajar con las manos, lo normal es que se te caiga la mandíbula de asombro, que sea capaz de dominar un animal simplemente con los aductores, sujetándole la pezuña y trabajando, quitándole los restos de casco y ajustando la herradura agachado en 5 minutos. Es fascinante verlo. Y eso lo vi mucho y lo veo mucho en el medio rural, donde también yo creo que hay muchas más oportunidades para poner en práctica el trabajo manual, las manos, ¿no? Yo tengo mucha relación con muchos pueblos y con muchos agricultores y ganaderos, y cuando voy y visito lugares, pues explotaciones o casas de amigos en el campo, están llenas de soluciones de fortuna. Nadie va a ir al norte de Palencia, donde vive Valentín, a soldarle una puerta, ya se la hace él. Porque es que no puede venir alguien desde Valencia a soldar una puerta, se la hace él allí, tiene una eléctrica, el hierro, boom, y se la hace. Y lo mismo que eso, cualquier cosa. Entonces, hay, al menos, digamos, en esos entornos aislados hay muchas más oportunidades para que encuentres ese trabajo manual o esas actividades de las manos, ¿no? ¿Y en el campo no crees que en el campo las cosas se tocan mucho más? Que la ciudad es más de mirar y mucho menos de tocar el campo, una piedra, una planta, no sé, cualquier cosa no encontramos. Tenemos que ir cortando. Pero pues sí, claro. Sí, digo porque también, aparte del elogio de los trabajos manuales, me refiero a lo que es tocar. Lo digo porque en el libro hay muchísima sensibilidad, que yo pienso exactamente igual, con respecto a lo que marca en ti el tocar las cosas, el tenerlas cerca, el crear el ambiente, es decir, como que te pertenece mucho más por haber estado cerca de haberlas tocado. O sea, no solamente aparte de los oficios manuales. Y claro, en la ciudad yo creo que es que en la ciudad no tocamos casi nada. Pues quizás tengas razón. Quizás el medio rural o el campo, digamos, invite más a la intervención, a la palpación, a los sentidos. Eso es casi seguro que es así. Bueno, pues lo tenemos que dejar. Gracias a todos por venir y Gracias. Nada, Jesús, espero que te acuestes esta noche y recuperes la siesta, bueno, y todas estas luego cosas. Luego doy un concierto de piano en un club a las 2 de la mañana, sí. ¿Ah, sí? No. Gracias. Sí, claro, por mí sí.